Bueno, hoy vamos a ver los conceptos básicos de redes. ¿Qué vamos a necesitar para poder abordar el tema de programación sobre red en Java? Para esto, lo que tenemos que conocer es qué es un protocolo, cómo funciona y qué protocolos existen. Tenemos que conocer qué es una dirección IP y para qué nos va a servir a nosotros, qué es un puerto, qué son los sockets y los diferentes tipos de sockets que hay, que entre los más importantes tenemos dos tipos de sockets, unos conocidos como streams y otros como datagramas, y finalmente vamos a abordar conceptos básicos de la arquitectura de cliente-servidor. Comencemos definiendo qué es un protocolo. Un protocolo es un conjunto de reglas de comunicación que permiten el flujo de información entre equipos que manejan lenguajes distintos. Por ejemplo, dos computadoras conectadas en la misma red pero con protocolos diferentes no podrían comunicarse jamás. Para ello es necesario que ambas hablen el mismo idioma. Cabe aclarar que no existe un único protocolo de red y que es posible que en un mismo ordenador coexistan instalados varios protocolos, ya que es posible que una computadora pertenezca a diferentes redes. Entre los dos protocolos más importantes que vamos a trabajar podemos encontrar, en primera instancia, el protocolo UDP, conocido como protocolo de datagrama usuario. Este protocolo es un protocolo no orientado a conexión y esto quiere decir que podemos mandar información a un destino sin necesidad de realizar una conexión previa, sino que la conexión se realiza solo al momento que se necesite enviar algo. Este protocolo es muy simple ya que no proporciona detección de errores, pero al no contar con una detección de errores, los retrasos inducidos son mínimos, lo cual los hace especialmente interesantes para aplicaciones en tiempo real como la transmisión de audio y video sobre internet. Por ejemplo, una aplicación como la es Skype, donde podemos transmitir video en tiempo real, utiliza este tipo de protocolo y que cierta información no llegue o llegue de forma errónea no representa demasiados problemas, ya que la prioridad ahí es que se transmita lo más rápido posible y en tiempo real la información. Los protocolos segmentan los datos que vamos a enviar agregando datos relacionados a la transmisión de los mismos. Por ejemplo, este protocolo, al segmentar los datos, agrega datos correspondientes al puerto de origen, al puerto de destino, la longitud total del paquete que se está mandando y los datos que se van a transmitir. Otros protocolos, como el TCP, agregan además de estos datos para la comprobación de errores. Un segundo protocolo muy importante con el cual vamos a trabajar es el protocolo TCP, o conocido como protocolo de transmisión. Es uno de los principales protocolos de la capa de transporte del modelo TCP/IP. Este protocolo está orientado a conexión, a diferencia del UDP como hemos visto, es decir, que antes de comenzar a enviar datos, se necesita establecer una conexión entre los dos dispositivos a transmitir, y la conexión permanecerá activa todo el tiempo hasta que se decida cerrarla. La característica fundamental del TCP es que contiene un sistema de control de errores, haciendo que los datos se transmitan de forma correcta y lleguen a destino. Este control de errores hace que el protocolo sea más lento, siendo no óptimo para aplicaciones en tiempo real, a diferencia del protocolo UDP. Por último, podemos encontrar el protocolo IP, mejor conocido como protocolo de Internet. Este protocolo es uno de los protocolos de Internet más importantes, ya que permite el desarrollo y transporte de datagramas de IP, también conocido como paquete de datos, aunque sin garantizar su entrega. Además, divide los datos que tiene que entregar en trozos que son llamados datagramas. Los datos circulan en Internet en forma de datagramas, también conocido como paquetes, y básicamente estos datagramas son datos encapsulados, es decir, datos a los que se les agrega un encabezado que contienen información sobre su transporte, como por ejemplo la dirección IP de destino. Y ya que hablamos de dirección IP, veamos qué es esto. Una dirección IP es un número que identifica de manera lógica y jerárquica a un dispositivo en una red, ya sea privada o pública como es Internet. Las redes IP, especialmente las denominadas IPv4,
se expresa mediante un número binario de 32 bits, permitiendo un espacio de direcciones hasta más de 4.000 millones de direcciones posibles. Las direcciones IP se pueden expresar como números de notación decimal. Se dividen los 32 bits de la dirección en 4 octetos. El valor decimal de cada octeto está comprendido en el intervalo de 0 a 255. Esto es porque con 8 bits en el sistema binario, si tuviera todos unos, el máximo número que podría representar sería el 255. Bien, luego tenemos el concepto de puerto. Cuando un mensaje llega a la IP destino, se debe conocer a qué programa o proceso debe ser entregado. Esta es la función del número de puerto, el cual consiste en un número de 16 bits, de 1 a 65.535. Ese es el número máximo de puerto al cual puedo acceder. Y sirve para entregar el mensaje dentro de la máquina. De esta manera, la dirección IP sirve para identificar de manera única un equipo en la red, mientras que el número de puerto especifica la aplicación a la que se dirigen los datos. Así, cuando el equipo recibe información que va dirigida a un puerto, los datos se envían a la aplicación relacionada. Por lo tanto, a cada una de estas aplicaciones puede serle asignada una dirección única en el equipo, codificada en 16 bits. Y por consiguiente, la combinación de dirección IP más puerto es una dirección única en el mundo denominada sockets, tema que vamos a ver a continuación. La mayoría de los sistemas operativos tienen reservados los puertos por debajo de 1024 para servicios del sistema, como por ejemplo correo electrónico y servicios web. Por lo cual, cuando trabajemos con número de puertos, deberemos asignar un número mayor a 1024. Algunos de los puertos más comunes que podemos encontrar en un sistema operativo son los siguientes. El puerto 21, que es un servicio para compartir archivos vía FTP. El puerto 23, que sirve para controlar un equipo remotamente. El puerto 53, que es un sistema de nombres de dominio y que sirve para identificar una máquina con un nombre. Como vimos anteriormente, una máquina en una red es identificada por una IP. Pero en internet nosotros accedemos a páginas mediante nombres, por ejemplo www.google.com. Y lo que pasa realmente es que existe un servidor con una tabla de equivalencias entre nombre e IP. Y cuando nosotros ponemos el nombre google.com, en una tabla me dice que la dirección IP de Google será tal. Entonces, el puerto 53, que refiere a DNS, contiene el servicio que se encarga de traducir esos nombres a una IP. También tenemos el puerto 80, que sirve para servidores web y es muy utilizado para la navegación web. Y por último, otro puerto muy común es el 110, conocido como POP3, y es un servicio de correo electrónico que me va a servir para poder recibir o enviar emails. Luego tenemos los sockets. Hace un ratito dijimos que un socket era una combinación entre dirección IP y puerto, lo que lo hacía única en el mundo. Vamos a detallar un poquito más esto. Los sockets son mecanismos de comunicación entre procesos que permiten que un proceso emita o reciba información con otro proceso, incluso estando estos procesos en distintas máquinas. Un socket es el sistema de comunicación entre ordenadores, lo que un buzón o un teléfono es al sistema de comunicación entre personas. Un punto de comunicación entre dos agentes, procesos o personas respectivamente, por el cual se puede emitir o recibir información. La forma de referenciar un socket por los procesos implicados es mediante un descriptor del mismo tipo que el utilizado para referenciar ficheros. Debido a esto, la forma de manejar datos por red se puede realizar de la misma manera que manejar datos de archivos. En el caso de un archivo, los bytes van a parar al disco rígido. En el caso de la red, van a parar a algún punto de la misma. Cada extremo de una conexión tiene un socket, que se puede identificar por tres parámetros. El primer parámetro es el protocolo que se va a utilizar, por ejemplo UDP o TCP. El segundo parámetro es
la dirección IP y el último parámetro es el número de puerto. Los protocolos que vamos a utilizar nosotros en programación sobre red en Java son dos. Uno conocido como Socket Stream y otros conocidos como Socket Datagram. Comencemos con los Socket Streams. Estos Socket Streams ofrecen un servicio orientado a conexión. Esto quiere decir que antes de transmitir información hay que establecer una conexión entre los dos sockets y que una vez conectados permanecerán unidos hasta que se cierren los extremos. Mientras uno de los sockets atiende peticiones de conexión, podríamos decir servidor, el otro solicita la conexión, podríamos decirle cliente. Una vez que los dos sockets están conectados, ya se puede transmitir datos en ambas direcciones. Este canal de comunicación es como un flujo. Los datos que se van volcando en un socket llegan directamente al socket del otro extremo en el mismo orden en que los hemos enviado. La dirección del otro socket solo hay que suministrarla al hacer la conexión, no en cada envío. Es análogo a una comunicación telefónica en la que la dirección del otro interlocutor, su número de teléfono, se da solo para iniciar la comunicación. Una vez iniciada, todo lo que hablamos por teléfono llega automáticamente al otro interlocutor y en el mismo orden en que nosotros lo hemos pronunciado. El protocolo incorpora de forma transparente al programador la corrección de errores, ya que se basa en TCP, es decir, si detecta que parte de la información no llegó a su destino correctamente, esta volverá a ser transmitida. Además, no limita el tamaño máximo de información a transmitir. Por otro lado, los Sockets Datagram son sockets que se basan en el protocolo UDP y ofrecen un servicio de transporte sin conexión. Es decir, podemos mandar información a un destino sin necesidad de realizar una conexión previa. Los sockets de este tipo se reconectan cada vez que queremos enviar algo. Por tanto, en cada envío hay que volver a especificar la dirección del otro socket. Además, no hay garantía de que el receptor reciba los paquetes en el mismo orden que lo hemos enviado y ni siquiera hay garantía de que los reciba. El paquete puede perderse en el camino debido a un fallo de la red y el emisor no es informado de ello para que lo reenvíe. Es análogo al sistema de correos. En cada carta es necesario escribir la dirección del destinatario y las cartas no llegan necesariamente en el mismo orden en que las enviamos. Además, si una carta se pierde, el emisor no es informado de ello por correos. A diferencia de los socket streams, los datagramas que se envían son de tamaño limitado. La gran ventaja de este tipo de sockets es que apenas introducen sobrecarga sobre la información transmitida. Además, los retrasos introducidos son mínimos, lo cual los hace especialmente interesantes para aplicaciones en tiempo real, como la transmisión de audio y video sobre internet. Sin embargo, presentan muchos inconvenientes para el programador. Cuando transmitimos un datagrama no tenemos la certeza de que éste llegue a su destino, por lo que, si fuera necesario, tendríamos que implementar nuestro propio mecanismo de control de errores. Otro inconveniente es el hecho de que existe un tamaño máximo de datagrama, unos 1500 bytes, dependiendo de la implementación. Si la información a enviar es mayor, tendremos que fraccionarla y enviar varios datagramas independientes. En el destino tendremos que concatenarlos en el orden correcto. Ahora vamos a ver el modelo cliente-servidor. El modelo cliente-servidor es un modelo basado en la idea del servicio, en el que el cliente es un proceso consumidor de servicios y el servidor es un proceso proveedor de servicios. Además, esta relación está establecida en función del intercambio de mensajes, que es el único elemento de acoplamiento entre ambos. La comunicación entre procesos a través de sockets se basa en esta filosofía, la de cliente-servidor. Un proceso en esta comunicación actuará de proceso-servidor creando un socket cuyo nombre conocerá el proceso cliente, el cual podrá comunicarse con el proceso servidor a través de la conexión con dicho socket nombrado. Los elementos principales son dos. Un cliente, entendiendo como cliente a todo proceso que reclama servicios de otro. Una definición un poco más elaborada podría ser la siguiente. Cliente es el proceso que permite al usuario formular los requerimientos y pasarlos al servidor. Se lo conoce con el término de front-end. Este normalmente maneja todas las funciones
relacionadas con la manipulación y despliegue de datos, por lo que están desarrollados sobre plataformas que permiten construir interfaces gráficas de usuario, además de acceder a los servicios distribuidos en cualquier parte de la red. El segundo elemento, y no menos importante en este modelo, es el servidor. Un servidor es todo proceso que proporciona un servicio a otros. Es el proceso encargado de atender a múltiples clientes que hacen peticiones de algún recurso administrado por él. Al proceso servidor se lo conoce con el término back-end. El servidor normalmente maneja todas las funciones relacionadas con la mayoría de las reglas de negocio y los recursos de datos. Puede darse el caso que un servidor actúe a su vez como cliente de otro servidor. Existen numerosos tipos de servidores, cada uno de los cuales da lugar a un tipo de arquitectura cliente-servidor diferente. Bien, estos son los conceptos básicos que vamos a necesitar para programar en red. Por lo tanto, deberemos repasarlos para tener bien en claro qué es cada uno de ellos, ya que cuando abordemos la parte de programación vamos a hacer uso de todos y de cada uno de estos conceptos que acabamos de ver. Antes de terminar el video, voy a mostrar un par de configuraciones básicas que tienen que ver con la parte de red en el sistema operativo Windows. Bien, nosotros hablamos de que una de las cosas que tenemos que conocer de manera fundamental es la IP de nuestra máquina. ¿Cómo hacemos para conocer la IP de nuestra máquina? La forma más fácil es mediante la consola de comandos de Windows. Para eso tenemos que ir al menú de inicio y en la barra de búsqueda escribir cmd. Nos va a aparecer, como vemos, un programita con un icono de color negro. Le damos enter y acá tenemos la consola de Windows. Para conocer nuestra IP podemos escribir el comando ipconfig. Al darle enter vemos que aparece una serie de números y el que nos interesa a nosotros es el que dice dirección IPv4. En mi caso, mi dirección IP es 192.168.1.49. Esta dirección va a ser necesaria a la hora de crear los sockets para la conexión. Otra cosa que tenemos que conocer es el número de puerto, ya que dijimos que un socket, aparte de indicarle qué protocolo va a usar, tenemos que indicarle la IP de la máquina y el puerto del proceso. Y para eso, si bien lo hacemos mediante programación, lo que tenemos que saber es qué puertos no están ocupados. En primera instancia dijimos que del 1 a 1024 están ocupados por el sistema operativo, por lo cual eso ya sabemos que no lo podemos usar. Pero en nuestra máquina se instalan diferentes programas que pueden hacer uso de diversos puertos, y en caso de que yo quiera asignarle un puerto a mi aplicación que ya esté en uso por otra aplicación de mi computadora, se produciría un error. Para poder ver la lista de puertos que están ocupados en mi computadora, puedo escribir el comando netstat y como vemos me marca la dirección IP del proceso, que en este caso 127.0.0.1 se está refiriendo a mi máquina, y luego del 2 puntos nos indica el puerto. O sea que todos estos puertos que yo veo después de estos 2 puntos son puertos que están ocupados y por lo tanto puertos que no puedo usar. Si quiero saber qué aplicación está usando esos puertos, puedo poner netstat guión del medio B larga y acá me va a indicar qué puertos están usados y cuál es la aplicación que usa esos puertos. Como ven acá en mi computadora, Dropbox utiliza un par de puertos, el navegador Opera utiliza un par de puertos, servicios de Adobe utilizan puertos, ¿sí? Si yo quiero tener más información de cualquier comando de la consola de Windows, luego de escribir el comando tengo que poner /help. Si yo pongo esto, se va a mostrar todo lo que yo puedo poner luego de ese comando y que me va a devolver diferentes resultados. Por último, puede suceder que en mi máquina quiera asignarle una dirección de IP
O bien ya está asignada una dirección de IP y yo quiero cambiarla o decirle que esa IP se genera automáticamente. Para eso lo que tengo que hacer es ir a panel de control, tengo que ir a redes e internet, centro de redes y recursos compartidos, y acá a la izquierda vamos a poner cambiar configuración del adaptador. Este icono representa a mi placa de red, a la conexión de red que yo tengo mediante mi placa de red. Si doy botón derecho, propiedades, voy a acceder a este menú que me permite cambiar varias cosas, entre otras el protocolo de internet, o mejor conocido como IP. Por lo general hacemos uso de la versión 4 y si hacemos clic en propiedades se nos va a abrir una ventana mediante la cual puedo asignar una IP haciendo clic en esta opción con la opción de asignar la IP de mi máquina. La máscara de subred se genera sola con una puerta de enlace correspondiente a la dirección de mi router y con una dirección en cuanto al servidor DNS que apunta a la misma dirección que mi router. De esa forma yo asigno una IP de forma manual. Ahora puede suceder lo contrario, puede suceder que mi computadora ya tenga asignada una IP de manera manual y eso puede tener que ver con que quizás está conectado a otra red manualmente o a un servidor. Si yo quisiera hacer que esto tenga una IP automática y que esa IP automática me la dé el router a la cual está conectada esta computadora, tengo que hacer clic sobre la opción obtener una IP automáticamente y obtener la dirección del servidor DNS automáticamente. Una vez que hice eso, mi router me va a dar una dirección automática de IP a mi máquina. Y como ya dijimos, para ver eso ponemos el comando ipconfig y finalmente podremos ver la dirección IP que tiene asignada nuestra máquina, que luego nos servirá para poder comunicarme en red con la aplicación que yo programe. Bueno, esto es todo por hoy. La próxima clase vamos directamente a programar sobre red. Es muy importante que estos conceptos queden hiper claros, ya que de otra manera, cuando abordemos la programación sobre red, si desconocemos alguno de estos conceptos, nos podrá resultar bastante confuso. Así que mi recomendación es que vean este video un par de veces más y cuando consideren que ya tienen bastante aprendido toda esta parte, pasen a la programación. Un saludo, nos vemos la próxima.